Sí, que se puede ver. Ya. Muchas gracias, Jorge. A ver, vamos a retomar entonces de donde dejamos la clase anterior. A ver, habíamos ya verificado esto, el dimensionamiento en elevación, ya habíamos sacado algunos valores. Por favor, les voy a pedir que me van a ayudar con los datos que ya hemos generado, ¿ya? Hay algunas cosas, bueno, que yo no me he anotado porque lo hicimos en el pizarrón directamente y vamos a tal vez a necesitar algunos de esos datos, por tanto les voy a pedir que me ayuden con esa información, ¿ya? A la medida que vayamos viendo esto, ¿de acuerdo? Eh, a ver, luego hemos visto también ya esta verificación, en este caso por cortante el corte en una dirección o cortante por flexión, como también se la denomina. Habíamos encontrado todos estos valores. Hemos visto que la resistencia última que se genera en esta zona, pues era menor en este caso, ¿no? Era menor que la cortante que el hormigón pues absorbe. Entonces, de esa manera habíamos dicho que también ya cumplía esas dimensiones que nosotros hemos encontrado, ¿no? Entonces, a ver, solo para recordar un poco y entrar en ese punto, ¿cuánto habíamos definido ya la altura, en este caso, la altura total de nuestra fundación, de nuestra zapata en este caso? A ver, ¿quién tiene anotado aquello? Hola, ¿alguien? A ver, con ese dato. 35 creo que era. A ver si me confirman aquello. A ver, alguien creo que ha escrito en el chat 30, dice alguien. Ah, 30, excelente. Entonces, muy bien, habíamos definido 30 centímetros entonces, y cumplía con ese valor, pues ya el canto también, bueno, se había quedado definido 30 centímetros y de esa manera ya tenemos pues el diseño en planta, las dimensiones ya definidas, en este caso eran dimensiones de 2.1 por 2.1, si más no me equivoco, y la altura de 30 centímetros en este caso. Muy bien. Ahora lo que debemos hacer es, voy a ponerle en presentación mejor, así pueda escribir también algunas cosas sobre sobre el slide, ¿no? Ahora debemos ver en este caso ya la verificación por flexión o el refuerzo de acero por flexión. Hasta antes simplemente hemos definido la geometría de nuestra fundación, ¿no es cierto? Haciendo que cumpla a distintas condiciones, la reacción del terreno inicialmente, luego las cortantes, cortante por punzonamiento y la deflexión, que hemos hecho lo último. Ahora debemos ponerle el refuerzo de acero, que es la última etapa, digamos, de la verificación o diseño de zapatas aisladas en este caso, ¿no? Para aquello debemos entender en este caso que el corte por flexión en este caso, a ver, no sé si estoy con esto, eh, a ver, esto ya lo hemos visto, perdón, estoy repitiendo la presentación, aguárdenme un rato, pensé que ya estaba, muy bien, ya debemos ver el refuerzo, sí, muy bien, el refuerzo de acero, para lo cual vamos a considerar en este caso que la zapata pues se arman, eh, se distribuyen más bien uniformemente a lo largo y ancho de toda la fundación, ¿no? O sea, hay que hacer un emparrillado en otras palabras para que absorba pues todos los refuerzos o los esfuerzos por tracción que se puedan generar, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos esta forma de nuestra zapata de manera general, pues debemos entender que vamos a colocar un refuerzo de acero en la base, en la parte inferior de este elemento, ¿no? Y que seguramente va a ir distribuido más o menos de esa forma, ¿no? En una dirección van a ir
en un sentido van a ir una cierta cantidad de aceros y al otro lado también pues se va a colocar esos aceros, ¿no? Bien, entonces debemos ahora calcular. ¿En base a qué vamos a calcular? ¿Cuánto de acero vamos a reforzar? Entonces eso va a salir de un cálculo que viene pues a continuación, ¿no? Si vemos esto en planta, pues seguramente nos quedaría algo así, la figura, el esquema de nuestra zapata aislada con una columna céntrica. Eh, Luego vamos a ver que este enmallado pues va a ir en esta dirección, ¿no? Unos en la dirección en el ancho B y otros a lo largo de la longitud de L, ¿no? Entonces se va a armar un emparrillado, lo cual debe ser calculado. ¿En base a qué calculamos esto? La cantidad de aceros. Pues debemos para esto ver cuál es el momento que se va a generar justamente entre este borde, ¿no? Al contacto con la columna, básicamente. Aquí es donde se van a producir los momentos máximos en una y otra dirección. Bueno, si estuviera analizando en esta otra dirección, lo propio, los momentos máximos de esta otra dirección se van a producir también ahí al borde, ¿no? Entonces, los momentos más o menos seguramente van a tener esta forma, ¿no? Mostrando los valores máximos justo en ese contacto con la columna y esos momentos pues los debemos determinar, ¿no? Entonces, ese momento seguramente ya lo vamos a calcular utilizando algunas ecuaciones que ya tenemos conocido. Por ejemplo, si vamos a analizar en la dirección X, el momento pues va a ser el contrario, se va a generar un momento alrededor del eje Y y vamos a tener que eso es igual a la carga unitaria, en este caso en la dirección X, multiplicado por la distancia m cuadrado. Eso lo hemos visto en la anterior presentación. De hecho, voy a regresar solo para identificar aquello claramente, ¿no? Entonces estamos hablando de esta condición, ¿no? M es esta distancia que hemos calculado con estas ecuaciones, ese esfuerzo unitario Q sub X, por ejemplo, también ya lo tenemos calculado con esta ecuación, me van a ayudar con esos valores después ustedes, ¿no? Y pues en base a esto calculamos para las dos direcciones. En este caso, como es una zapata cuadrada, pues hemos visto que M y N pues van a ser exactamente los mismos, también las reacciones unitarias van a ser iguales, etcétera, ¿no? Entonces, en base a aquello, pues vamos a nosotros determinar los momentos en una y otra dirección, ¿no? Y si calculamos el momento en la otra dirección, el momento en en el eje Y, por denominarlo así, considerando, por ejemplo, que este sea nuestro sistema de ejes, este sea Y, y a este otro lado, pues tengamos el eje X, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es aquello. Miren que que las ecuaciones se parecen bastante, y me doy cuenta de que si M y N son iguales y también las distribuciones o de carga unitaria, X y Y son iguales, pues los momentos también van a ser iguales, ¿no? Entonces, cuando estamos con zapatas cuadradas, pues básicamente ocurre eso, ¿no? Entonces, no necesitamos verificar en ambas direcciones, sino que más bien verificamos solo en una dirección y replicamos el mismo cálculo en la otra dirección, el refuerzo de acero, ¿no? Entonces, podríamos aprovechar, por favor, de calcular estos valores y puedo agarrar directamente, por ejemplo, acá, no sé cuánto eran los valores de QX, M a ver, esos valores ya los teníamos conocidos, por favor, si alguien me ayuda. Eso quedó calculado ya en la anterior clase. Creo que voy a abrir un pizarrón aparte para que pueda ir anotando también. Ups. Que no me deja hacer esto. ¿Bien? A ver, alguien que esté con los datos, por favor. Ahí está, alguien. Ahorita voy a verlo, pero lo voy a dejar abierto esto. Tengo, creo que, algún archivo que estábamos utilizando ya la anterior vez, si no me equivoco. No. Esto creo que sí era.
Sí, exacto. Este era nuestro en blanco. Vamos a escribir sobre lo mismo. Muy bien, ahora sí me voy a venir por acá. Alguien nos ha facilitado sus datos. M era igual a 0,9, dice, muy bien. Y QX era 287.89. Muy bien, esos datos me los voy a llevar por acá. Ya los tengo por ahí esos datos. Por tanto, ahora puedo determinar ese valor, en este caso del momento en la dirección Y, va a ser igual a 287, ¿no? 287.89, para ser correctos, multiplicado por m al cuadrado, es 0.9, entonces 0.9 elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre 2, ¿no? Esa es la ecuación. Por tanto, de aquí obtengo el momento máximo que se va a producir y en este punto, ¿no? Aquí va a estar actuando ese momento m sub y. Listo. ¿Cuánto tenemos, por favor? ¿Cuánto nos da ese valor? Tal vez. 116.63, gracias. 116.63. ¿Qué unidades estamos? Seguramente kilonewtons, ¿no? Kilonewtons metro. Muy bien. Esas son las unidades. Ya tenemos el momento y pues debemos calcular el refuerzo de acero requerido para este momento que se genera ahí aquí al borde de la columna, ¿no? Entonces este momento es aproximadamente 116, le vamos a poner, o 117 en realidad, 117 aproximadamente, ¿no? Kilonewtons metro. Muy bien. Ahora debemos calcular pues el acero para esto. ¿Cómo calculamos el refuerzo de acero, en este caso de fundaciones? Bueno, es el mismo caso, tenemos que considerar en realidad como que si este elemento de acá pues fuera una viga, ¿no? Esa es la condición, debemos calcular el refuerzo como si fuera una viga. Entonces. Pero previo a aquello, previo a calcular el acero requerido, yo debo tener en mente primero cuánto va a ser la armadura mínima que mínimamente por geometría pues deberíamos de utilizar o debería de tener esta fundación, ¿no? Entonces debo calcular primeramente eso, y para eso la normativa nos dice, pues en la tabla 7.611 que está apuntado acá, nos proporciona la cantidad de área de acero mínimo para losas en una dirección no pretensadas, que es nuestro caso. En este caso vamos a considerar como si fuera una losa aquello, y nos dice pues ese acero mínimo es función también de en este caso de la resistencia de fluencia del acero. Si ese valor es menor a 420 megapascales, pues utilizo esta condición, o si es mayor o igual a 420, pues tengo estas dos opciones, tengo que probar con estas dos opciones y tomar seguramente el mayor valor de estos, ¿no? No sé si hemos definido nosotros ya el FY. Creo que no, ¿no es cierto? Pues es momento de que ahora podamos definir cuánto va a ser, por ejemplo, nuestra resistencia a la fluencia del acero, FY. ¿Cuál es lo más habitual que se maneja? A ver, alguien que podría tal vez ayudarnos. ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el valor más habitual en nuestro medio, por ejemplo? ¿Qué dicen jóvenes? A ver. 4200 IG.
Sí, 4.200, ¿no? O sea, en realidad en nuestro mercado el acero belgo viene en dos fluencias, 4.200, 5.000 también, ¿no? Pero uno ya decide, ¿no? Y eso uno tiene que tomar en cuenta cuando va a hacer el diseño. Dice, bueno, yo voy a tomar en cuenta 4.200 megapascales, por ejemplo, y debo poner eso en las especificaciones técnicas, ¿no? Que al momento de construir tienen que considerar ese acero. Y si utilizo el de 500, lo propio, debo decir, bueno, el diseño se ha hecho con una fluencia de 500, por tanto, el acero que vayan a construir tiene que ser el mismo, ¿no? Muchas veces, a veces eso se los escapa, ¿no? Y pues se puede generar algunos problemas, ¿no? Entonces, nosotros en este caso vamos a tomar los 420 como referencia también, ¿no? Entonces, perdón, 400, perdón, no es 420 vamos a tomar por acá, 420 megapascales, estamos siempre en estas unidades, megapascales. Entonces, revisamos nuestra tabla que viene de la normativa y decimos muy bien, estamos con 420 pulgadas, entonces cumple con esta condición. Ahora, quiero ver esto, tengo estas dos opciones, ¿no es cierto? Miren, primero tengo que probar con esta primera condición, luego vamos a probar con esta segunda condición y vamos a determinar cuál es el mayor área de acero que me genera, ¿no? Entonces puedo calcularlo eso tranquilamente acá, por ejemplo. Entonces el área de acero mínimo, voy a aprovechar acá, área de acero mínimo va a ser igual a ¿cuánto? 0.018 multiplicado por 420, perdón, 420, este mouse no está funcionando bien acá, dividido entre el valor de la afluencia, que en este caso es 420. Entonces, esto se nos va a ir, se simplifica y nos queda simplemente 0.0018 multiplicado por el área de mi elemento. En este caso, yo voy a tomar en cuenta esa área, pues esta distancia, puedo tomar esta distancia L o puedo tomar la distancia B, dependiendo de la dirección. En este caso es lo mismo. Esa distancia es en centímetros, va a ser 241, ¿no? 241. A ver, sí, no, 2. ¿Cuánto era? Perdón, estamos mal, 210, no es, estoy mal. Perdón, nuestras dimensiones eran de 2.10, ¿no es cierto? Estoy poniendo mal el valor, no sé por qué se me ha quedado eso. Entonces sería 210 la base, ¿no? Sería la base. Y la altura, pues tenemos que considerar la totalidad de la altura acá, ya no solo el canto, sino que la altura que hemos definido, h. Entonces, esa altura ustedes me han dicho que habíamos quedado en 0.30, por tanto, 30 centímetros, ¿no? Entonces, si tomo en cuenta todo aquello, voy a encontrar la cantidad de acero mínimo que se requiere acá. ¿Cuánto nos da, por ejemplo, utilizando esa primera ecuación? 11.34. No, 11,34. 11.34, muy bien, 11.34 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, muy bien. Tengo que probar también con esta siguiente ecuación, lo mismo, entonces repetimos la ecuación, acero mínimo en esa dirección va a ser igual a 0.0014. Bueno, creo que por lógica aquí nos va a dar un valor menor, ¿no es cierto? 0.14 por la misma área, pues seguro que nos va a dar un valor menor, por 30 nuevamente, y este debe ser menor. ¿Cuánto nos da esto? 8,82. 8.82, muy bien, 8.82. Este mouse me está haciendo renegar, van a disculpar, no estoy con
No estoy en la oficina ni en mi casa, estoy en otro lugar y estoy tratando de acomodarme esto. 8.82 me has dicho, ¿no? Sí, centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Bueno, por tanto, de aquí me doy cuenta y digo, pues esto no voy a utilizar. De hecho, el acero mínimo que colocaría en estas dimensiones, en esta fundación, pues va a ser de 11.34. Muy bien, ese es el acero mínimo, pero ahora yo tengo que determinar cuánto será el acero requerido de acuerdo a la solicitación del momento, en este caso. Entonces, para eso, debo considerar, ya les había dicho, la zapata como si fuera una viga y seguramente puedo utilizar las ecuaciones que conocemos de hormigón armado, ¿no? Para determinar aquello, donde necesitamos conocer ese momento, nosotros ya lo conocemos, el factor de reducción, en este caso en inflexión, phi tiene que ser igual a 0.9, 0.9 es un valor conocido. FY ya hemos definido 420. El canto también ya está definido, ¿no? Esto hemos definido también en una etapa anterior. Esta distancia A en realidad es igual a toda esta condición, ¿no? Igual a toda esta condición. Nuevamente tenemos phi por acá. La resistencia característica del concreto también la conocemos, que es 21 megapascales, etcétera. Entonces tenemos todos los datos y podemos determinar de acá, básicamente despejar este valor y encontrar el acero requerido, ¿no? Entonces vamos a anotarlos por acá, por ejemplo, cuánto es el acero, en este caso, requerido. Eso, no sé si ustedes lo pueden hacer fácilmente en sus calculadoras, en un HP o algo. Y yo voy a ir, por ejemplo, y me van a ayudar a una planilla que tengo y vamos a ir verificando también, creo que ya lo he dejado abierto por acá. Esta era la planilla que estábamos utilizando, las dimensiones ya están calculadas acá, creo que ya tenemos todos los valores en esta planilla, por eso voy a utilizar eso. El momento calculado en esa dirección, si es correcto, nos daba 116.6, el factor de reducción por flexión 0.9, ¿no? Entonces son cosas que colocamos. Algo que siempre se controla en el diseño cuando uno hace el diseño de flexión de vigas, por ejemplo, es que estemos dentro de un diseño dúctil y no frágil, ¿no? Y eso depende obviamente de las características de deformación del acero sobre todo. Bueno, no voy a entrar a ese detalle, eso es otro tema. Lo que sí me interesa a mí es encontrar ahora la cantidad de acero que se requiere. Por tanto, esta planilla en realidad está ya programada con la ecuación que les he mostrado en la presentación y nos dice que el acero requerido a flexión, en este caso con el momento de 116.6 kilonewtons metro, pues nos da un valor de 13.63, ¿no? Entonces voy a anotar este valor al otro lado, voy a llevarlo directamente, 13.63. 13.63. Por favor, me gustaría que ustedes verifiquen aquello con sus calculadoras y así no nos quedamos con la duda. ¿Ver a alguien que haga el cálculo? ¿Alguien que me podría confirmar, por favor? ¿Alguien está haciendo el cálculo, jóvenes? Estoy buscando los datos, señor.
Los datos, a ver, pero eso ya teníamos calculado anteriormente, a ver, pero vamos a revisar en la planilla porque ahí están todos los datos calculados, en realidad. ¿Qué datos necesitamos? El canto, en realidad, habíamos definido, ¿dónde está? Sí, la altura total 0.3 se había definido, por tanto, el canto útil nos quedaría como 0.23 más bien, ¿no? Esto en metros, o 23.4 centímetros si quieren, ¿no? ¿Qué otro valor necesitamos? Necesitamos conocer, por ejemplo, el momento era 116.60. ¿Qué más necesitamos? La resistencia característica del concreto, hemos dicho 210. F'C es igual a 210, a 21 megapascales, perdón, que es lo mismo a 210 kilogramos centímetro cuadrado, pero estamos trabajando en megapascales. Esto es igual 21 megapascales. La fluencia del acero hemos definido 420 megapascales para esto, y creo que no, después tenemos ya todos los datos. El ancho es 210, nuevamente, en centímetros o en metros 2.1. ¿Sí? Son todos los valores, digamos, que se requieren por acá. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Debe ser la fórmula IG. A ver, la ecuación, otra vez te la voy a colocar. Esa sería la ecuación, claro que sí. ¿Y dónde están los demás? Son varios en el grupo que deberían de estar calculando. Lo que solo una persona está haciendo el cálculo. A ver, Álvaro, 11, el mínimo, muy bien. Sí, algo así, que ¿Cuánto te sale, Junior? sí, con un poco de variante los decimales, ¿no? Sí. Ya, pero Pero estamos es por es que en el Excel lo está tomando con los cálculos enteros, con los decimales, y en mi calculadora solo estoy teniendo Sí. con dos decimales. No, correcto, ¿Cómo correcto. es? Tienes toda la razón, sí, correcto, porque el Excel está tomando desde arriba todos los valores con decimales y todo, tienes mucha razón. Pero te sale más o menos 13 punto algo, seguro, ¿no? Sí, sí, ingeniero, me sale menos de 53, me sale igual. Ya, 54, no, pero ya, excelente, no hay problema, estamos muy bien, pero eso es lo que quería que verifiquen, estamos bien entonces, ¿ya? Entonces, una vez que hemos calculado aquello, debemos de comparar ahora con el acero mínimo que hemos encontrado que en la ecuación anterior, ¿no es cierto? De estos dos valores, pues nosotros, como sabemos, debemos agarrar el mayor valor de refuerzo. En este caso vemos que el acero requerido es un valor mayor que el acero mínimo. Por tanto, vamos a hacer el cálculo del refuerzo de acero, pues con este dato. Este es el dato que necesitamos. Y entonces ahora, pues debemos determinar la distribución de acero en base a este valor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquello? Ahora necesitamos calcular y definir qué tipo de acero vamos a colocar, por ejemplo, en nuestro refuerzo, ¿no? Algunas cosas que la norma nos dice, por ejemplo, el diámetro mínimo, ¿no? El diámetro de la barra mínimo, el diámetro de la barra mínimo para fundaciones, ¿no? Aceptable, ¿cuánto es? Es el de 12 milímetros, ¿no? Primeramente. Es el de 12 milímetros. Ese es el diámetro mínimo que se acepta en fundaciones. No puedo colocar una barra de 10, por ejemplo,
¿no? Entonces puedo colocar barras de 12, de 16, 20, etcétera, ¿no? Es habitual en este punto, pues, que nosotros empecemos a tratar de optimizar ese trabajo y tal vez tratar de utilizar, digamos, barras entre 12 y 16 milímetros. En el caso de que ya los momentos sean muy fuertes, pues seguramente vamos a ya empezar a subir ya a ceros de 20 o 25, etcétera, ¿no? De acuerdo a aquello. Entonces, nosotros podemos empezar a probar. Creo que nuestra área de acero no es bastante, no es mucho, y podemos determinar entonces cuántas barras de acero me van de 12, por ejemplo, me cumplirían con esa condición que estoy buscando, ¿no? Puedo hacer aquello. Entonces hagamos ese cálculo, por favor. A ver, eh, veamos, tengo el acero requerido. Entonces voy a decir si yo tengo diámetro de 12, voy a probar primera opción, primera propuesta. Entonces, ¿cuántas barras necesitaría para cubrir este requerimiento? Entonces, necesito conocer el área, ¿no? El área de la barra que voy a utilizar, ¿no? ¿Cuánto sería su área de este diámetro? A ver, háganme el cálculo. Centímetros, en milímetros igual. ¿En qué? En centímetros. Ah, en centímetros, por favor. En centímetros ya. 1.13. 1.13, excelente. Entonces ya tengo ese valor, 1.13 centímetros cuadrados. Es el área de un acero de 12 milímetros, ¿no es cierto? Muy bien, entonces yo tengo que ahora ver cuántas barras de acero entonces me van a cubrir este requerimiento de 13.63. Entonces, definiremos aquello. ¿Cuánto nos da? ¿Quién está haciendo ese? A ver. 12 barras, ingeniero. ¿Redondo? ¿12 barras? 1206. Entonces, 1206 seguramente nos va a llevar número de barras, van a ser igual a seguramente 13, ¿no? Eso quiere decir. Vamos a redondear siempre al mayor, 13 barras. Voy a utilizar por aquello. Lo cual me va a dar seguramente un área de acero real que voy a utilizar, ¿no? Ahora debo calcular el área real que voy a colocar en la fundación, que debe ser mayor o igual a esto, mínimamente, ¿no? Entonces, 14.7 es, Inge. muy bien, 14.7, entonces ya tenemos ahí 14.7 centímetros cuadrados, estamos un poco más arriba, por tanto estamos seguros de ese refuerzo, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a ahora determinar cuál sería la separación, ¿no? ¿Cuál sería la separación entre barras de acero con una disposición de 13 barras, ¿no? Entonces, para aquello, la separación la podemos calcular también, ¿no es cierto? Va a ser igual, en este caso hay que tener en cuenta, voy a hacer un dibujo por acá, simplemente de la parte de abajo de nuestra fundación, ¿no? La distribución del acero, por ejemplo, no va a ir en todo el ancho, ¿no es cierto? Va a ir, por ejemplo, vamos a tener que quitar el recubrimiento a un lado y también el recubrimiento al otro lado. Por tanto, ¿cómo vamos a tener la ecuación? Nuestra ecuación quedaría como que la separación va a ser igual
ah, perdón, número de barras, ¿no es cierto? Sería número de barras. A ver, ¿cuál es el ancho? No, perdón, la base, en este caso, va a ser la base de nuestra fundación, menos 2 veces el recubrimiento que necesitamos quitar, de acuerdo a esto, y esto es B, entonces vamos a distribuir a lo largo de eso, y esto debemos dividirlo entre el número de barras que hemos definido anteriormente, menos 1, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a encontrar la separación adecuada. Reemplacemos los valores, por favor. 210 para la base, esto es igual a 210. El recubrimiento habíamos tomado, si mal no me equivoco, habíamos dicho 5, ¿no es cierto? 5 centímetros. Número de barras 13 menos 1, pues 12. ¿Cuánto nos da esta separación? 16, 66. 16.66, ¿no? 66 centímetros. Entonces, miren que estamos encontrando con decimales, no puedo utilizar aquello. Yo tengo que definir, por ejemplo, una separación siempre redondeando ahora sí hacia el lado más bajo. Por tanto, puedo decir que puedo usar diámetro de barras, en este caso puede ser cada 16 o cada 15 inclusive, siempre nos vamos por la seguridad, vamos a dejarlo en 16 centímetros, por ejemplo, esta separación, ¿no? Entonces, ya conociendo esto, pues la primera propuesta de refuerzo de acero en ambas direcciones, ¿cómo vendría? Sería 13 barras, seguramente, esta sería la propuesta, 13 barras de acero, o mejor pondremos el símbolo directamente, ya no voy a escribir las barras. Entonces iríamos proponiendo como 13 pi directamente de 12, ¿no? Cada 16. Cada 16. Esa sería una primera propuesta para poder considerarlo. Pero no me debo de quedar con aquello. Sé que cumple. Estoy viendo que ha cumplido todo aquello, pero tengo que verificar que probablemente me convenga utilizar diámetro de barras, en este caso, de 16 milímetros, ¿no? Puedo probar con 16 milímetros, o sea, el siguiente número, debo volver a repetir el proceso. El área de la barra, por ejemplo, me va a dar ¿cuánto? A ver, hagamos ese cálculo. 2. Rapidito ahora. Entonces tenemos que repetir aquello y encontrar otra propuesta y ver cuál de estos es más efectivo para nosotros. A ver, este área, ¿cuánto será? 2.01. 2, ¿no? Sí, 2.01. 2.01 centímetros cuadrados. Con eso repetimos nuevamente el cálculo del número de barras necesarias. ¿Cuánto van a ser? Para cubrir nuevamente este requerimiento, ¿no? De 13.63. Hagamos rápido, por favor. Yo estoy ahorita sin calculadora, sin nada para hacer ahora. Solo estoy con la computadora. Siete, Inge. Solo 7 barras. Excelente. Ya estamos redondeando hacia el de arriba, ¿no? Ya, muy bien. 7 barras. Ahora determinemos también la separación para 7 barras utilizando la misma ecuación. No va a cambiar en lo absoluto. ¿Cuánto nos da la separación con 7 barras?
Estos eran de 33.33. 33.33. Wow. 33.33. Eso la podríamos nosotros redondear tranquilamente a una separación de 30, ¿no? 30 centímetros. Bajo estas consideraciones, entonces yo puedo decir, entonces puedo tener también 7 barras, en este caso, de diámetro 16 cada 30, ¿no? Cada 30, pero ahora tengo que ver cuál de estas dos condiciones es más factible para nosotros. No tengo dos opciones. He generado dos opciones. Muy bien, pues ahora debo ver o elijo esto o elegimos esta otra. ¿Cuál creen ustedes, jóvenes? ¿El primero en qué? Sí, el primero, ¿no? Obviamente es mucho más económico, seguramente, inclusive, constructivamente hablando también es más factible. En la segunda condición, pues la separación es ya demasiado, 30 centímetros, ¿no? Entonces no es tan conveniente colocar aquello, aunque cumple con las condiciones, pero yo en lo personal me quedaría ya con esta primera opción para este caso, ¿no? Entonces, miren que el refuerzo de acero para mi fundación quedaría distribuida en ambas direcciones con 13 barras de 12 distribuidos cada 16 centímetros, ¿no? Y con eso, pues seguramente cumplimos, ¿no? Entonces, voy a ver solo para verificar aquello, puedo también verificar aquí en la planilla, que creo que estaba también ya programado aquello, ¿no? Si tomo el acero de 12, tengo el diámetro de la barra, el número de barras necesarias, en este caso es 13 la que hemos sacado, ¿no? Área real nos da a 14.7, verifica aquello, muy bien. Y si pongo 12, ¿cuánto me queda acá? Y ya estoy por debajo de los requeridos, ¿sí? El mínimo necesario es de 13. La separación nos sale correctamente a 16, adoptamos el mismo valor de 16 en este caso. Y tenemos la propuesta en este caso, no sé por qué aquí me está saliendo, 14. Nosotros teníamos 13 barras, ¿no? ¿Por qué me está saliendo 14? Ahí. Ya. Es que estamos haciendo una corrección por el tema de la separación, ¿no? Cuando ya redondeamos al 16, pues ya nos sale un número corregido de 13.5 más o menos. Ya, esto, bueno, son detalles, ¿no? Que podemos ir puliendo. Entonces, en este caso lo está redondeando directamente a 14 por este valor, diámetro de 12 cada 16, que es lo que habíamos obtenido, ¿no? Entonces, sí, esta es la mejor opción al parecer, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer, ese es el análisis que debemos realizar para cada caso, ¿no? En este caso, este valor va a ser exactamente el mismo en ambas direcciones. Por tanto, nuestra zapata pues va a quedar distribuida de esta manera. Por ejemplo, si lo vemos en planta, pues vamos a tener de esa manera, y pues nuestro acero va a quedar definido, por ejemplo, en este sentido, uno en esa dirección y la otra en la otra dirección, que tiene que ir de canto a punta, y las condiciones son las mismas. Aquí vamos a colocar, puedo poner, ya no poner el número, simplemente poner phi de 12 cada 16, ¿no? Cada 16 centímetros. Lo mismo coloco al otro lado, en la otra dirección, voy a decir, esta también va a ser phi de 12, ¿no? Phi de 12 cada 16. Entonces, así va a quedar básicamente el detalle del armado, ¿no? Pero todavía no acaba acá. Me falta hacer una verificación. He determinado ya, en este caso, de calcular el refuerzo. Me quedo con esta no vamos a utilizar. Muy bien. Pero debo todavía verificar la adherencia que va a tener el acero con el hormigón, ¿no? Adherencia y desarrollo,
que debo hacer esta última verificación antes de concluir con el diseño, ¿no? Entonces, esta adherencia, pues, básicamente está en función a cuánto me va a quedar en esta distancia, medido desde la cara de la columna hasta esta distancia, ¿no? Entonces yo debo hacer esta verificación para ver si hay una buena longitud de desarrollo que no va a permitir ningunos esfuerzos adicionales, por tracción sobre todo, ¿no? Para aquello, pues la condición me dice, debo hacer que se cumpla esto, que la longitud de desarrollo, por ejemplo, o esta relación m menos r en una dirección sea mayor o igual a la longitud de desarrollo en esa dirección, y n menos r que sea mayor o igual a la longitud de desarrollo en la otra dirección. Bueno, en este caso, nuevamente es una zapata cuadrada. Si cumple uno, la otra se replica directamente, ¿no? Entonces debo verificar aquello. ¿Cómo determinamos la longitud de desarrollo? Pues la longitud de desarrollo está en la norma. No me acuerdo bien ahorita en qué punto está esto. La longitud de desarrollo, podemos verla también. No, sí, aquí está. Si yo me he acordado, está en la presentación. En la tabla 25.426 podemos encontrar algunos factores que vamos a utilizar en esta longitud de desarrollo. Por tanto, esta ecuación se encuentra en el capítulo 25.4, básicamente. Ahí vamos a encontrar aquello, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, ahí, solo para mirar la normativa, un momento. Tengo abierto, creo, eso, ¿sí? 25.4, a ver, vámonos a ese capítulo y vamos a mirar un poquito aquello. 23, 25, aquí estamos, ¿no? Estamos en 25.4 y que creo que es, no, esta no es para tensados. Ahorita vamos a ver. Aquí está, 25.424, factores de modificación para el encaje de barras corrugadas y alambres corrugados en tracción. Esta es la tabla que les he mostrado en la presentación y la ecuación tiene que estar por acá, aquí está, ¿no? Para barras corrugadas y alambres corrugados, la longitud de desarrollo debe cumplir con esta ecuación. Ahí tenemos esa ecuación, ¿no? En donde el término de confinamiento, esto puede, bueno, algunas condiciones que nos da por acá, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, esta es la ecuación, de aquí sale esa verificación, de este punto de la normativa, y debo ahora calcular aquello simplemente, ¿no? Miren que para calcular esta longitud de desarrollo, yo debo tomar estos factores de acá, como por ejemplo lambda, nuevamente aparece acá, para hormigón de peso normal, igual a 1, ya conocemos ese valor. Estos factores de revestimiento, si utilizo algún epoxi, por ejemplo, pues voy a tener algunas modificaciones. En el caso de que no utilice ninguno de aquellos, pues generalmente utilizamos el valor de 1, en este caso. Nuevamente el factor de diámetro, gamma sub S, que aparece por acá, pues también podemos tomar para barras de diámetro menor a 20 milímetros, alambres corrugados, pues 0,8, entonces nosotros adoptamos este valor de 0,8 para esto, ¿no? Si el diámetro fuera mayor a 20, pues ponemos igual a 1, aquí están todas las condiciones, y luego el valor de si T, sub T, la ubicación de que es el factor por la ubicación de las armaduras, ¿no? Entonces debo de tener en cuenta cuál voy a tomar. Más de 300 milímetros de hormigón fresco colocado debajo de la armadura horizontal, ¿no? Si eso cumple, pues es 1,3, que generalmente esta condición se da en muros, en muros, ¿no? No tanto en fundaciones, por tanto, nosotros vamos a adoptar el valor de 1. ¿No? Entonces, de aquí tomamos todos nuestros valores, aquí están esos factores, y lo único que necesitaríamos es la resistencia a característica, que es 21 megapascales, ya tenemos ese valor. Este factor de acá, C sub B más K sub T de sub B, por ejemplo, se recomienda tomar igual a 2.5 directamente, ¿no? Y eso también lo dice la norma, no puede ser mayor que ese valor, por tanto es habitual tomar igual a 2.25, creo que está por acá.
Aquí están en las notas, uno puede ver el término de, esta es la relación, ¿no? Se limita a 2.5, ¿no? Cuando se cumple con estas condiciones, por tanto, vamos a tomar nosotros igual como 2.5. Entonces, directamente toda esa relación la consideramos como 2.5, por tanto, ya tenemos todos los datos y podemos encontrar esa longitud de desarrollo. Si alguien puede ayudarnos, por favor, o nos vamos al Excel. Creo que en el Excel la tengo también ya programada. Aquí está, esta es la ecuación. Colocamos los valores, que ya los he llenado, por cierto, de acuerdo a la tabla indicada, ¿no? 1, 1, 0, 8, para si sub S, 1 en este caso, este valor es 0, no hay problema, y toda esta condición es 2.5, como hemos quedado. Por tanto, la longitud de desarrollo me da, en este caso, 19.79. A ver si alguien puede verificar. Y la distancia m menos r, que habíamos indicado, esta distancia m menos r, pues nos da básicamente 85, ¿no? En este caso se cumple que ese m menos r es mayor a la longitud de desarrollo, en este caso que es de 19.79. Si alguien puede verificar aquello. A ver, mientras ustedes calculan, ya tienen todos los datos, vamos a ver alguna corrección más que se debe hacer a esta longitud de desarrollo que dice también la norma. A ver, que creo que ya está en la planilla programada aquello. Está mucho más abajo seguramente. ¿Alguien ya verificó? El DP tengo de 0.234 ese es, o Mm, a ver, vamos a ver, dame un cachito. Vamos a ir a... ¿Dónde estoy? Aquí. Este valor de... ¿cuál tienes? ¿Qué valor tienes? Perdón, ahora sí. el DB. La longitud dB. Este es el diámetro de la barra, por cierto. De la barra utilizada, la que hemos definido. Por tanto, es de 1.2 centímetros. Ah, sí, está bien. ¿Ya? Este es el diámetro de la barra. Me olvidé aclarar hace un momento. D sub B es el diámetro de la barra, 1.2 centímetros en este caso. Muy bien, a ver, ¿han determinado aquello? Sí. Estoy seguro que les ha salido o les va a salir un valor un poco más alto que esto. Estoy seguro. Pero quiero explicarlos por qué. ¿Alguien ha hecho el cálculo de esto?
Ahí están todos los valores utilizados, por cierto. Apúrense, apúrense, jóvenes, tenemos que... No me sale, Inge, no sé en qué estoy haciendo mal. Ya, no te preocupes, tú dime cuánto has sacado. Yo te voy a decir, yo sé que debería de salir más. ¿Cuánto te sale? Ya, noten que todo este término es 2.5, ¿no? Esto es 1 por 0.8 por 1. Entonces, básicamente 0.8 dividido entre 2.5, multiplicas a 420 y lo divides entre la raíz de 21. Y todo eso multiplicas por 9 y divides entre 10. Así de fácil. Y al resultado lo multiplicas por el área de la barra de refuerzo. Creo que alguien nos ha enviado un mensaje. 31, dice, muy bien. Con los valores de FY y FC en megapascales sale 31.67. Muy bien, es muy probable. Voy a venir por acá. 31.67. 29.34. Ya, a 29.34. Hay algún error de cálculo por ahí, seguramente, ¿no? No hay problema. Ups. Ya, no tenemos problema al respecto. Ups. Pasó. 31.7 aproximadamente. Y listo. Sí, es probable que aquí me esté dando valor menor, porque miren lo que dice la norma, y por eso estaba buscando eso hace un momento. Miren, en el punto 25.4.10 del mismo capítulo, bueno, en este caso, nos dice reducción de la longitud de anclaje por exceso de armadura. Dice, mire, se permite reducir las longitudes de anclaje definidas en los artículos 25.4.1, etcétera, todos los que estaban arriba de donde hemos sacado las ecuaciones, ¿no? Usando la relación, miren esto, dice, debes hacer esta reducción entre el acero requerido, el área de acero requerido de cálculo, que hemos sacado ese 13.67 creo, dividido entre el acero que realmente estás colocando. Porque no se olviden que al redondear el número de barras, la separación, etcétera, se hace un reajuste del área real que estás utilizando. Entonces dice, debes utilizar esta relación para hacer una reducción, ¿no? Solo para que nosotros controlemos aquello. Miren, aquí habíamos anotado esos valores. Nuestro acero requerido era 13.63, ¿no? Y ahora hay que ver cuánto representa en realidad esta cantidad de acero, ¿no? De diámetro 12 cada 16. ¿Cuánto en realidad estaríamos calculando, ¿no? O sea, colocando más bien, perdón. Y de hecho, ese reajuste es lo que está haciendo, por ejemplo, ya la planilla aquí, ¿no? Porque hemos hecho ese reajuste y nos ha salido 13.5 barras, por tanto lo hemos redondeado a 14 inclusive, ¿no? Con esta separación definida. Y el área real utilizada, según este cálculo, es de 15.27. Yo necesitaba 13.63, la voy a poner en negrillas, y estoy usando básicamente 15.27. Entonces estoy utilizando más de lo que requiero. Por tanto, la norma te dice, si tú haces esa división entre esos valores, miren, debería de multiplicar el resultado entre la relación dividido entre este valor y me da 0.9, más o menos, ¿no? Con los decimales que deben estar por acá atrás. Entonces, al multiplicar eso, miren, yo voy a multiplicar ahora este valor que ustedes han sacado por este valor y me va a dar ya un valor menor. Todavía estoy en 26 punto algo seguramente, ¿no? Entonces, miren, 26.2 aproximadamente, pero ya reduce. Entonces, esto está reduciendo, esta longitud está siendo reducida por el área real de acero que he utilizado, de acuerdo a lo que dice, la normativa. Entonces, uno tiene que ver aquello, ¿no? Pero hay que tener cuidado, no siempre vamos a hacer esta reducción según la norma, dice, excepto
lo prohibido en el 25.410. 2, las longitudes modificadas no deben ser menores a los respectivos mínimos especificados en esos artículos. ¿A qué hace referencia el 25.4? Es que cuando estás haciendo un diseño sísmico, entonces no te permite hacer la reducción de estas longitudes, sobre todo, ¿no? Es simplemente en resumen. Entonces, hay que revisar la norma, a veces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Otro detalle que esta planilla está tomando en cuenta es que este valor total lo está reduciendo por un 70%, por 0.7, y miren que con eso ya llegamos más o menos acá, a esta dimensión que estamos llegando. Si nos fijamos acá la ecuación que está siendo programada, está programando toda esta ecuación por un factor de reducción, es un factor K en realidad que aparece también esto, es un factor de reducción de longitud de desarrollo, que dice también la norma, hay que reducir a un 70% de esa longitud. Y este del área ya es opcional. Esto generalmente siempre va, este factor de reducción, y este es opcional. Si hago un diseño sísmico, no me permite hacer esta reducción. ¿Ya? Entonces esto ya es más opcional. En este caso estamos aplicando estos dos factores de reducción y por eso tenemos ese valor de 19.79 aquí, obviamente con todos los decimales incluidos, ¿no? Y aquí miren que poniendo solamente algunos decimales, pues me sale a 18.3, aproximadamente igual a esto, pero ya estamos cerca, ¿no? Entonces se debe a eso, básicamente, ¿no? Entonces hemos considerado esos factores de reducción de acuerdo a normativa. No sé si esto ha quedado claro, jóvenes. Ya quiero que tomen en cuenta aquello. Porque con eso, Sí, claro. con eso cumple la condición. Miren, nuestra condición es mayor a esto, mucho mayor de lejos, entonces no vamos a tener ningún inconveniente y ya estaríamos listos con las verificaciones y solo nos quedaría hablar del armado, que va a quedar más o menos de esta manera, el emparrillado, seguramente, ¿no? Con las dimensiones que hemos definido. Y finalmente, pues si uno quiere ver en una especie de vista 3D, pues vamos a tener de esta manera. Entonces, ese es el diseño final a la cual tienen que llegar ustedes también en sus proyectos, ¿no? Cuando tengan las zapatas céntricas, como este caso. ¿Alguna duda que tengan de todo esto, de todo lo que hemos visto? Inge, la segunda reducción era 0.7, ¿no? Sí, esa es una reducción general que siempre se le hace a la longitud del desarrollo, ¿ya? Sobre todo porque estamos considerando un valor acá límite de 2.5, ¿no es cierto? La norma te dice, esta relación nunca va a ser superior a 2.5, pero probablemente puede ser menor. Pero para eso depende de estos factores que se complica en realidad cuando nosotros empezamos a tomar esto, ¿no? Empezamos a ya mezclar muchas cosas, por tanto, se asume directamente 2.5 y por esos factores, pues hacemos una reducción adicional de al 70%. ¿Qué es esto? Eso siempre lo vamos a hacer. Ahora la reducción por área real que hemos visto, perdón, esta segunda es ya más opcional, ¿no? Cuando hacemos un diseño sísmico, pues no necesitamos hacer esta corrección. Entonces la dejamos, sí, la quitamos esto. Pero en este caso no es nuestro caso, por tanto estamos considerando aquello también. Ya como longitud de desarrollo. Está bien, Inge. Y para el acero, Inge, ¿hay separaciones mínimas? Sí, obviamente la separación mínima, o sea, la va a definir los agregados, ¿no es cierto? Pero también hay que ver el tema constructivo, ¿no? Entonces hay que ver que no sea menor aquello, ¿no? Pero habitualmente, digamos, una separación mínima que se adopta es de cada 10 centímetros, ¿no es cierto? Ya poner separaciones menores a 10 centímetros ya es hasta incómodo, ¿no? Entonces, generalmente se toman unos 10 centímetros límite. Alguna vez hemos visto en vigas de fundación, pero
separaciones de 8 centímetros máximo, ¿no? Entonces, excepcionalmente, ¿no? Pero como límite podrían tomar 10 centímetros de separación entre barras. Está bien, Inge, gracias. Muy bien. Entonces, con esto estaríamos concluyendo esta parte de refuerzo de acero de zapatas aisladas denominadas céntricas, ¿ya? Seguro hemos visto también ya la adherencia, hemos hecho esos cálculos, hemos visto de dónde vienen. Siempre es bueno que se anoten, perdón, las tablas, la normativa, para que yo no tenga eso rápido para ir a la norma, ¿no? Directamente y verificar estos valores. Entonces uno tiene que ir haciendo una listita de cosas que son necesarias. El detalle, bueno, esta la he sacado del texto, ustedes pueden también mirar el texto, ahí está más claro, la distribución, el enmayado, por ejemplo, pero no es más, como es una zapata cuadrada, la separación es exactamente la misma en ambas direcciones, no hay problema. El detalle cambia cuando tenemos zapatas rectangulares. Ahí tenemos que tener en cuenta un detalle que podemos tomar en cuenta, por ejemplo, y aprovechar este momento y hablar de aquello, ¿no? Miren que acá nos dice en este esquema, si mi zapata fuera rectangular, o sea, este lado largo en esta dirección y la base por acá, la norma te dice, puedes distribuir el acero en esta dirección, por ejemplo, colocando la cantidad de acero uniforme en esta dirección, a lo largo del ancho B, por ejemplo, no tienes problema, pero a lo largo de la fundación L, en este caso, perdón, aquí está como A, nuevamente eso hay que modificar, L, te permite tomar como dos zonas, una zona central, miren, aquí está la dirección, o el rango más o menos, que sea igual a la dimensión del ancho B, donde coloques una cierta distribución de acero, ¿ya? A lo cual lo llama acero A2 en este caso, y en estas franjas que aparecen por acá, al límite que viene desde este punto hasta este otro punto, y que sería exactamente lo mismo por acá, una distancia de L, en este caso LB medios, ¿no? A esta distancia se va a distribuir otro tipo de acero. ¿De dónde viene esta distribución? Bueno, estoy aprovechando esto porque después vamos a utilizar también aquello. Si es, en este caso, si no es rectangular, no tengo que tomar en cuenta aquello. Trabajo con las distribuidas como hemos visto hace un momento. Si tuviera el caso rectangular, pues tengo que venir a lo que dice la norma, y eso sí está en el capítulo 13, fundaciones, hay que ver el capítulo 13. El capítulo 13, por cierto, es el capítulo de fundaciones, aquí está, ¿no? He encontrado rápido. Entonces debo tener en cuenta ahí un artículo que, a ver, hormigón simple, deme un cachito, no me acuerdo bien dónde estamos, pero sé que es el capítulo 13, que me habla de aquello, perdón, disposiciones generales, me he pasado, exclusiones y losa sobre terreno, hormigones, criterio de diseño, sistemas de fundación, a ver. Los momentos, no es esta, secciones críticas, anclajes de armadura de fundaciones superiores de pilotes, no es esta, fundaciones generales, ya, aquí estamos, en una dirección, zapatas aisladas en dos direcciones, zapatas cuadradas en dos direcciones y zapatas rectangulares. Aquí está. Este es el punto 13.3333. En zapatas rectangulares, dice, miren, leemos entre todos, ¿no? La armadura debe distribuirse de acuerdo con los siguientes dos puntos, A y B. Dice, la armadura en la dirección larga debe distribuirse uniformemente en todo el ancho de la zapata. Muy bien. Entonces voy a venir a ver simplemente esto. O sea, en la longitud larga, estas barras de color azul, quiere decir, ¿no?
van a ser distribuidas de manera uniforme a lo largo del ancho B. No hay ningún problema, eso dependiendo del momento que se genere en esa dirección igual, como hemos hecho en el caso de zapata cuadrada. Entonces, no hay problema en el caso de azul. Pero el inciso B, ¿qué me dice? Para la armadura en la dirección corta, una porción de la armadura total, y miren que nos está dando aquí esa porción, ¿no? Gamma sub S multiplicado por el área de acero, debe distribuirse uniformemente en una franja de ancho igual a la longitud del lado corto. Esa longitud del lado corto es igual a la base, ¿no es cierto? Y eso es lo que muestra básicamente acá. Esa franja a la que hace referencia la norma, pues es esta. Esa es la franja que tiene dimensión B, que es igual a esto, ¿no? Entonces, esa es esa franja. Obviamente medido desde el centro de la columna, ¿no? Tengo que ser equitativo en ambos lados. Entonces, en este rango, dice, voy a colocar acero. Miren, el acero calculado, el área de acero calculado con el momento en esa dirección, debe ser afectado por este factor gamma sub S, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Nuevamente, debe distribuirse uniformemente en una franja de ancho igual a la longitud del lado corto de la zapata centrada con respecto al eje de la columna o pedestal. Eso es lo que hemos visto. El resto de la armadura, miren que aquí hemos hecho una reducción, pero el restante de aquello, por tanto, miren, el área de acero multiplicado por 1 menos ese factor de reducción, debe distribuirse uniformemente en las zonas que queden fuera de la franja central de la zapata, donde gamma sub S, aquí está, se calcula por medio de esta ecuación. Anotemos esa ecuación. Ya se pueden ir anotando esta ecuación porque vamos a utilizarla después, ¿no? Y además, este factor beta no es más que la relación del lado largo y el lado corto de la zapata. O sea, beta no es más que L sobre B, en otras palabras. Entonces, hay que tener en cuenta esa consideración cuando estamos con zapatas rectangulares. O sea, coloco una porción acá de acero y el que resta lo distribuyo equitativamente entre esta zona y esta otra zona. Eso es lo que me dice. No sé si ha quedado claro ese apunte en cuanto a la distribución de acero en zapatas rectangulares. Luego vamos a hacer con ejemplo, seguro, vamos a ver también más adelante, pero ya quiero que ya vayan agarrando esa idea. ¿Está claro? ¿De acuerdo a la norma? Sí, está claro. Ya, muy bien. Vamos a tomar aquello. Ustedes anótense ya en sus cuadernos este artículo de la norma boliviana 13.333 para cuando necesitemos, pues vengamos directamente acá, ¿no? Bueno, uno podría leer algunos detalles más aquí. Siempre en el lado derecho están las notas de cada artículo y uno podría ampliar un poquito más estos conceptos, ¿no? Siempre es bueno hacer una lectura de aquello. Bien, sin más ahora, bueno, damos por finalizado la primer tipo de fundaciones diseñadas y vamos a pasar al siguiente tipo, que corresponde a las zapatas de medianería, en este caso no conectadas. Se van a dar cuenta que los procedimientos son exactamente iguales. Si hemos demorado en el primer caso de zapatas aisladas céntricas, esto lo vamos a hacer pero sumamente rápido, porque los pasos y los procedimientos son exactamente los mismos. Lo único que va a cambiar es que ahora vamos a tener una condición un tanto diferente en la disposición de la columna. Generalmente estas zapatas de medianería, las utilizamos cuando no tenemos espacio, ¿no es cierto?, en el terreno, o cuando hay un límite de propiedad ajeno, no podemos pasarnos al terreno de al lado. Por tanto, a veces es necesario, pues, hacer este diseño de fundaciones. El concepto, pues, va a ser exactamente lo mismo, con algunas
consideraciones específicas nada más, pero nos vamos a encontrar ahora de que la disposición de la columna, por ejemplo, ya va a ser de este tipo. Vamos a estar en un caso de zapata rectangular. Miren que ahora vamos a entrar en ese caso de zapata rectangular donde el ancho B va a ser mucho más corto que la longitud L. En este caso, nuevamente, hay que corregir varias de estas cosas. Esto es L, ¿no? Y hay que empezar a ver algunas consideraciones al respecto. Pero el procedimiento de diseño y verificación, pues sigue los mismos pasos que hemos observado en el otro tipo de zapatos. Son exactamente los mismos, ¿ya? Miren ahora lo que vamos a hacer. Vamos a revisar un poco adelante. Nos vamos a ir directamente al diseño, sin entrar mucho en teoría, y vamos a hablar de lo que es el diseño de las zapatas de medianería. Ahora, debemos nuevamente determinar las dimensiones de mi fundación, por tanto, debo hacer el dimensionado en planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tener el mismo procedimiento y lo único que voy a decir es acá, es repetir lo mismo que ya sabemos para el diseño de una zapata de medianería no conectada, al igual que para el caso de las zapatas aisladas, se calcula la sección de fundación de carga de servicio y la capacidad admisible del terreno. Bueno, los mismos procedimientos. La ecuación general va a ser exactamente lo mismo. El área requerida es igual a P sobre A, haciendo la aclaración de que Q sub A es la capacidad admisible, carga de servicio, el área requerida de la zapata B por L, ¿no? Entonces, misma condición, mismos criterios, pero hay que tomar en cuenta este punto. Miren. En el caso de zapatas de medianería, se puede asumir que el lado largo de la zapata es el doble del lado corto. Por tanto, L tiene que ser igual a 2 veces B. Esa es una condición. ¿Qué les parece? ¿No? Ahora ya tengo que trabajar en base a esto. Ya no voy a tener... Es imposible que en este tipo de zapatas tenga pues una geometría cuadrada. Aquí sí es imposible. Y además ya la norma te dice, tienes que tomar en cuenta esta condición, ¿no? Por tanto, si reemplazo yo esa condición en la ecuación general, voy a tener, por ejemplo, que B va a ser igual a la raíz de la carga en servicio dividido entre 2 veces la capacidad admisible del terreno. O si quieren calcular L primero, tenemos igual a la raíz de 2 veces B sobre Q sub A, ¿no? Entonces, con cualquiera de las dos ecuaciones, pues uno calcula la geometría, ¿no? O simplemente calcula una y luego como sabe que va a cumplir esta condición, pues ya lo replica directamente. Entonces, de esa manera encontramos esta condición. No debemos olvidarnos de ese incremento que, por cierto, nosotros hemos definido en un ¿cuánto? Un 8%, ¿no es cierto? Entonces hemos definido un 8% para determinar las dimensiones de la base. Entonces no debo olvidarme de aquello, simplemente las recuerdo acá, y con eso pues queda definido, por ejemplo, nuestras dimensiones. Vamos a hacer también el ejemplo después. Ustedes pueden hacer paralelos, si alguien ahorita está con su calculadora a la mano, podremos ir avanzando haciendo el cálculo, dándonos unos valores de referencia que yo ya tengo apuntado, por ejemplo, acá, donde está el pizarrón, acá, acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a dar, para hacer el diseño de zapatas de medianería, me voy a dar algunos valores por acá para que podamos hacer el seguimiento de las ecuaciones, ¿no? Diseño de zapatas de medianería. Ya, vamos a tener datos, por ejemplo, como, voy a montarlo rápido acá, la capacidad admisible, habíamos dicho, ¿cuánto era? Este valor, 120, ¿no es cierto? 120, van a ayudar, 120 kilopascales. Luego tenemos ya definido F' sub C es igual a 221 megapascales.
FY hemos definido también como 420 megapascales. Luego, ¿qué más tenemos? Hemos definido también el recubrimiento, en este caso, igual a 5 centímetros. Esto en realidad podemos discutir mucho de este recubrimiento porque hay una contradicción en la misma norma que supongo es un error nada más que se han olvidado de borrar. Pero bueno, luego en otro momento podemos hablar de este tema. Y luego, ¿qué más necesitamos? Necesitamos conocer, por ejemplo, la carga muerta. En este caso, vamos a suponer que la carga muerta, por ejemplo, sea 422 kilonewtons. La carga viva sea igual a 98 kilonewtons. Y creo que con eso podemos ya tener todos los valores. Podemos aprovechar de definir directamente las dimensiones de la columna también, A que sea igual a 30 centímetros y B que sea igual en este caso a 25 centímetros, que sea el mismo. Listo. Con estos datos ahora podemos hacer el diseño de nuestra zapata de medianería. Podemos verificar ya la primera parte, por ejemplo, que hemos definido. Podemos determinar los valores de B y L para estas condiciones, ¿no? Podemos agarrar aquello. A ver, determinemos B entonces. A ver si me ayudan con la calculadora rápidamente, para avanzar rápido. B va a ser igual a la, voy a poner yo, raíz, ¿no? Es igual a la raíz de, entonces sería 1.08 multiplicado por la carga de servicio. La carga de servicio es 422 más 98. Todo esto dividido entre, ¿cuánto estamos dividiendo? 2 veces la capacidad admisible. 2 por la capacidad admisible 120. Listo. ¿Cuánto nos da? 1,53. 1.53 metros. Muy bien. Por tanto, L va a ser igual al doble, ¿no es cierto? No vamos a trabajar con 1.53, sino podemos trabajar siempre más arriba, 1.55 por ejemplo, y el doble de esto, ¿cuánto va a haber? 3.1. 3.1 metros, ¿correcto? Entonces, de esa manera ya podemos definir nuestras dimensiones. Pero ahora vamos a controlar nuevamente, creo que está eso acá, ¿no? Primero debemos determinar ahora la carga última, utilizando las mismas ecuaciones, y posteriormente determinando la capacidad última que se va a transmitir al terreno con esas dimensiones definidas. Por cierto, esto tiene que ser menor o igual a la capacidad admisible nuevamente, ¿no? A la admisible del terreno. Entonces vamos a venirnos por acá y verifiquemos aquello. ¿Cuánto es nuestro valor de, en este caso, de carga última mayorada? Carga última es igual a 1.2 multiplicado por 422 más 1.6 por 98. ¿Cuánto me da esto? 663.2. 0.2 kilonewtons. Muy bien. Ya tengo ese valor. Ahora puedo determinar la carga última que llega al terreno, como la relación entre 663.2
dividido entre el área que estoy definiendo de fundación, que es 1,55, multiplicado por 3.1. Y esto nos da 138,02. 138,02 kilopascales, ¿no es cierto? Esto es mayor, en este caso, esto es mayor a 120, que es mi capacidad admisible. Por tanto, aquí estas dimensiones van a hacer que no cumpla esa condición, ¿no es cierto? No cumple. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hacemos acá? Vean que si coloco estas dimensiones que he definido, ya salió de la ecuación, pues no me están cumpliendo con la capacidad admisible. Me estaría botando una distribución mayor a la capacidad admisible, por tanto no cumple. ¿Qué debo hacer? Aumentar, ¿sí? Sí, lo correcto es que ahora aumentemos nosotros estas dimensiones, haciendo que se cumpla esa condición, ¿no? De que L es el doble de, en este caso, de B, y debemos incrementar aquello. Por tanto, esta dimensión final, por ejemplo, la vamos a llevar no a 1,60, sino a 1,70 probablemente. Vamos a definir de acá nuevas dimensiones de B igual, por ejemplo, es un drama, igual a 1,70 en metros, y L, que es el doble, ¿cuánto va a ser? 3.40, ¿no? 3.40. Repetimos ese cálculo de acá. Bueno, entonces tenemos ya este cálculo. Y debería de cumplirnos nuevamente. Esto ya lo voy a borrar. La carga última, esto no va a cambiar, es 663, pero aquí sí cambia. Esto debe ser 1.7 y acá 3.4. Con eso, ¿cuánto nos da? 114,74. 114.7. 74. 0.74 kilopascales. Ahora sí, vemos, miren que con eso, ahora sí, ha cumplido con esto, menor a 120, y puedo decir ahora sí, esas dimensiones estoy definiendo entre 1,7 y 3,4, pues cumplen con la condición mínima requerida. Entonces voy a definir ahora que mi dimensión va a ser de 1,7 y 3.4. ¿Está bien hasta acá? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces con eso ya tenemos esta primera condición. Ahora debemos hacer la verificación a corte por punzonamiento nuevamente. Ahora vamos a determinar la altura de la fundación otra vez, igual que en el otro caso. Vamos a ir un poco más rápido. Nuevamente sabemos que el corte por punzonamiento tiene una forma de este tipo trapezoidal, pero nosotros la simplificamos, una hipótesis que suponemos que se va a producir en toda esta área crítica o perímetro crítico que se define acá. Miren que para este caso ya el área crítica y el perímetro crítico van a cambiar, porque ya no es la misma condición que en el caso de las zapatas concéntricas, ¿no es cierto? Miren, la columna está acá. La distancia, esta distancia de corte al punzonamiento igual se va a dar a una distancia de D medios, por tanto eso no cambia a ambos lados. Aquí tenemos D medios y D medios. En esta otra distancia igual es D medios, a esta otra distancia, pero aquí al otro lado ya no tenemos nada, ¿no? Entonces ya queda limitado, por ejemplo, el perímetro simplemente por B, A, D y C, ¿no? Ese es el perímetro crítico. Y el área crítica, pues se considera toda esta área crítica, o sea, toda esta distancia multiplicado por esta otra distancia.
De acuerdo a aquello, pues determinamos esos valores del área crítica. Revísenlo también ustedes en base a esto. Miren que el área crítica va a ser igual a más D, claro que sí, esto es A, D medios más D medios es D, y eso multiplicado por B, que es la distancia de la columna, más bien dicho B, más D medios, por tanto, sí es el área crítica en este caso. Y el perímetro crítico, pues nos va a quedar como 2 veces B más D más A. Eso sale de la suma de toda esta dimensión. Simplemente tengo que sumar todas estas distancias y voy a obtener el perímetro crítico. ¿De acuerdo? Esas son las ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones diferentes. Y ahora con estas ecuaciones diferentes, pues debo ir ahora sí a la normativa también y verificar que se cumpla esta condición. La resistencia al cortante por funcionamiento del concreto debe ser mayor a la cortante última que se genera en la fundación, ¿no? Esta es la condición siempre, no va a cambiar eso en ningún tipo de fundación, siempre van a ser iguales, donde en este caso el cortante último es determinado con la siguiente expresión. Esta es la misma ecuación que ya conocíamos anteriormente, ¿no? Cortante último es igual a la carga última, que ya lo conocemos, es 114 punto algo me han dicho ustedes, ¿no? Multiplicado por las dimensiones de la fundación menos el área crítica, nuevamente, el factor de reducción otra vez es 0,75 igual, el perímetro crítico y el canto útil. Si voy a igualar a la del hormigón, debo verificar con esta condición, voy a la norma y bueno, la norma me dice exactamente las mismas ecuaciones, no cambian en lo absoluto, son las mismas tres, pues vemos en esta ecuación es la condición más crítica, pero la norma te dice verifique con los tres, podríamos verificar, pero de hecho yo ya sé que con esta condición se va a dar el canto útil más crítico, ¿no? Entonces puedo nuevamente igualar esta ecuación con esta ecuación de acá y despejar de ahí el canto y obtener los valores del canto mínimo en este caso, ¿no? Nuevamente, si voy a verificar con esas ecuaciones de acá para alfa sub s, ahora sí, estoy en el caso de una columna de borde, debo utilizar 30 en esta ecuación, ¿no? Beta no va a cambiar, es la relación entre las dimensiones de la columna, nada más, como dice acá, y después es exactamente igual que al otro. Nuevamente, las recomendaciones, se debe elegir el menor valor de las expresiones. Las verificaciones deben ser realizadas en la columna más crítica, bueno, en este caso, lateral, ¿no? Podemos hacer nuestros cálculos nosotros ahora y determinar de mínimo. A ver, tenemos todavía tiempo, ¿no? Sí, tenemos todavía tiempo, podemos aprovechar. Vámonos entonces a ver esos valores. La podemos iterar directamente. A ver, ustedes tienen su calculadora, ¿no? Para hacer el proceso iterativo. Este valor no va a cambiar. A ver, me voy a ir al pizarrón. Voy a poner ahora verificación por funcionamiento. Verificación por funcionamiento. Por tanto, la ecuación que estamos manejando del concreto es lambda, en este caso va a ser 1 multiplicado por la raíz de 21 dividido entre 3. ¿No? Este es un valor conocido, la cual debo igualar a toda esta ecuación. La voy a igualar a esto. Q último ahora sí era 114 más o menos, 115, 114,74, pero en kilopascales. Ahora sí no me equivoco, voy a colocar en megapascales porque eso está en megapascales. Y voy a tener 0.114, bueno, 74, si quieres tomar todos los decimales,
multiplicado por B por L. B es 1.7, L es 3.4, menos, ahora sí, el área crítico, ¿no? Y el área crítico, habíamos dicho, no es más que la distancia A, en este caso A es 30, A más D, que es el canto que vamos a determinar, multiplicado por, ¿cuánto era? B, creo, si no me equivoco, debería, volveremos un poquito atrás acá. Sí, era B más D medios, por tanto B es 0.25, aquí, perdón, esto en metros, 0.30, perdón. Cuidado con esos errores de unidades, 0.25, ¿no? 0.25 y listo, ¿no? Todo esto dividido entre, ahora sí, el factor de reducción por cortante, que es 0.75, multiplicado por el B crítico, que en este caso B crítico es 2 por B más D. Voy a poner esto como un paréntesis, 2 por B, que es 0.25, más D, más el valor de A en este caso es 0.30, más 0.30. Todo eso es B sub 0, ¿no? Entonces, ahora debo multiplicar todo eso por D también. Entonces, aquí tenemos por D. Listo. Tengo una ecuación con solamente la incógnita D y debo determinar ese valor de D. ¿Cuánto me da ese valor de D? Por favor, si alguien ya ha hecho ese cálculo. Cero punto 43 me salió. No sé si está bien, me pueden verificar. Ya, me parece razonable porque estamos con cargas fuertes. 0.43. 0.43. Eso en metros. ¿Alguien más que haya podido verificar, por favor? Pero sí, debe estar saliendo por ese valor. Y estimo que está por ahí porque tenemos cargas fuertes. Ingeniero, una Tengo una consulta. pregunta. Adelante. A ver, primero alguien, a ver, voy a ir a ver, muy bien, ahora sí. Adelante con las preguntas. Gustavo, creo. ¿Quién estaba queriendo hablar? Yo, ingeniero, en la fórmula de Gustavo. A sub 0, en la fórmula que reemplazó, es B más D medios y usted solamente anotó D, ingeniero. Esto. Sí, exacto. Tienes, allá, muy bien, tienes razón, gracias. Entonces, voy aquí y, sí, tienes toda la razón, gracias. Se me pasó. Es B más D medios, tienes toda la razón. A esto tenemos que sumarlo de medios. Ahora sí, ¿no es cierto? Gracias. ¿Alguien más quería decir algo? Una señorita. Era la misma observación, ingeniero. Ya, muchas gracias, Gabriela. Muy bien. Excelente. Ahora sí, no sé si ahora con eso esto va a cambiar.
El mismo me salió, Inge, pero redondeando a 43. Pues. A mí me Ya. sale 0.36, ingeniero. 0,46. 0.36. Ajá. Necesito una tercera persona que me diga cuánto es. 0,36 dice acá. Necesito un tercer voluntario que me diga cuánto le sale. Cero treinta y seis me sale, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Entonces esto está bien. Por favor, al quien sacó 43, verificarlo, ¿ya? Hay que verificar. Entonces, 2 personas, ya estamos con esto. Ok, 0,36. Por tanto, este es el valor de canto mínimo que voy a tomar, ¿no? Ahora, si alguien quiere y quiere ser coherente con la norma también, pues simplemente verifica también con esto. Estoy seguro que le va a salir un canto menor que el que tenemos, y si verificamos con esto también, ¿ya? Pero puede hacerlo, no hay problema. ¿Listo? Vamos a quedarnos nosotros con ese primer valor de 0,36 y vamos a hacer la siguiente verificación por cortante, en este caso por corte por flexión. Ya, entonces una vez que tenemos aquello, hemos dicho que la ecuación para cortante por flexión es esta. Entonces este también es un valor ya conocido. ¿Cuánto nos da esto? A ver, calcularemos directamente ya al otro lado. Voy a poner por acá una línea de división, ¿ya? Y aquí tenemos corte por flexión. ¿No? Corte por flexión. La ecuación es igual, la cortante del concreto es igual a lambda, que es 1, multiplicado por la raíz de 21, nos sigue siendo en megapascales, dividido entre 6. Y esto nos da 1,52, si más no me equivoco, ¿no? Unos 52 algo. ¿Sí? A mí me sale 0.76. 0,76, ya tiene razón. Cuando estoy en el otro lado, sí, está bien, está bien. Yo me estoy confundiendo, estoy hablando de memoria, van a disculpar. Esto es de memoria. 0,76, ¿no? Sí, ingeniero. Esto está en megapascales, por cierto, no hay que olvidarnos de las unidades. Muy bien, verificamos igual que en el anterior caso, la resistencia que absorbe el concreto debe ser mayor o igual a la resistencia cortante por flexión última, ¿no? Eso nuevamente vamos a tener ahora aquí la siguiente distribución. Miren que aquí cambia, ¿no? Ahora sí, este es el ancho B. Mi columna va a aparecer de esta manera, la distancia M va a estar acá, análogamente a lo que hemos hecho anteriormente, y bueno, sigue con A, hay que cambiar, esto es L para nosotros, mucho cuidado, esto sí está en A, ¿ya? Esto hay que borrar esto, y las ecuaciones pues me quedarían de esta manera. Nuevamente, M simplemente sería ahora B menos B, ahora la distribución, en este caso la carga unitaria Q sub X va a ser igual a la carga última por L, reemplazando Q sub U, que es igual a la carga última sobre el área, pues me va a quedar simplemente que va a ser igual a la carga última dividido entre el ancho B, ¿no? Y la unitaria en la dirección X no es más que multiplicar este resultado por el brazo, en este caso, que va a ser M menos D, ¿no? M menos D, y ahí tenemos ese valor, y la cortante última, ahora sí, es igual a dividir este valor de X dividido entre el factor de reducción, nuevamente 0,7 por L por D, en este caso. Para la otra dirección va a ser algo similar, N es igual a
L menos A medios, ¿no? Estamos en otra configuración en esta dirección X, y Y es igual a la misma idea, que es la carga última dividida entre la longitud L, la cortante en la dirección Y es igual a multiplicar este valor por N menos D, nuevamente, y la cortante última en esta dirección es igual a esta cortante dividido entre y dividido por B por D, nuevamente, ¿no? Entonces, ahora sí, en este caso debemos hacer la verificación en esta dirección y en esta otra dirección, en ambas direcciones, porque ya no, las condiciones ya no son las mismas, las dimensiones son diferentes, ¿no es cierto? Cuando verifiquemos aquello, si en ambas direcciones cumple esta condición, entonces vamos a definir la altura mínima ahora, ¿no? Entonces, muy bien, ¿cuánto nos da, por ejemplo, M? Podemos calcularlo rápidamente con esa ecuación. M es igual a B, que es 1.7 menos B, que es 0.25. ¿Cuánto nos da? 1.45. Sí, ingeniero. 1.45 metros. Muy bien. Luego voy a decir la distribución unitaria del terreno Q sub X. Y Q sub X no es más que la relación entre la carga última, que era, ese valor ya lo teníamos conocidos, aquí está, 663.2, dividido entre la longitud B, en este caso, y ese ancho B es 1.7. 1.7, y esto nos da, ¿cuánto? $390. ¿Ya? Coma 11. Coma 11. 12. 12. Muy bien. Unidades, no hay que olvidarnos, es kilonewtons por metro, ¿no? Después de eso puedo calcular ya la cortante unitaria. En este caso, miren, voy a tener la cortante unitaria X, va a ser igual a este valor, 390.12, multiplicado por la distancia M, que es 1.45, menos D. ¿Cuánto es el canto que he definido? 0.36. 0.36 es lo que estoy verificando, si cumple o no cumple. Muy bien, y esto me da, estoy haciendo esto, ¿no? Estoy utilizando esta ecuación. $425.23. 425.23. Muy bien. ¿Qué unidades serían ahora? ¿Qué unidades serían? Esto es metros, esto era kilómetros, nos da en kilonewton, ¿no? Ahora sí, podemos determinar la cortante última, que va a ser igual a ese valor en kilonewtons, 425.23, dividido entre el factor de reducción 0.75, factor de reducción por corte, multiplicado por la longitud L, porque esta cortante se va a dar a lo largo de L, transversal a esto, en toda esta distancia. L es 3.4, y esto debe ser multiplicado por el valor del canto.
Yo estoy verificando 0.36. Muy bien. ¿Cuánto me da este valor? 926,43. 926, 926.43, ¿no? No, que me ha salido otro a mí. Sale 463.21. Ajá. Sí, ese está bien. Ingeniero, sale eso, 460. 463. Ya, muy bien. Allá. A ver. Ahora sí, 63.21. 400.21. ¿Qué unidades? Kilonewtons. Aquí abajo aparece metro por metro cuadrado. Por tanto, estos son kilopascales, ¿no es cierto? Yo tengo en el concreto en megapascales, por tanto esto la debo dividir entre 1000 para tener en unidades de megapascales. Por tanto, la cortante última en megapascales es igual a 0.463 megapascales. Y ahora verifico que se cumpla esta condición de que la cortante del hormigón, ¿no?, la cortante del concreto, tiene que ser mayor o igual a la cortante última. ¿Se cumple o no se cumple? El concreto es 0.76, la cortante última es 0.46. Entonces se cumple, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, cumple con nuestra condición. Cumple. Lo ponemos ahí. Por tanto, este canto mínimo de 0.36 está funcionando por corte por flexión, pero en la dirección X. Todavía no hemos verificado en la dirección Y. Entonces, por favor, ustedes van a completar aquello y luego me cuentan la siguiente clase. ¿De acuerdo? Hagan exactamente lo mismo, estos mismos pasos, con estas ecuaciones y verifiquen si cumple o no cumple. Y luego continuamos el día miércoles. Si tienen alguna consulta hasta acá, jóvenes. ¿Ninguna? Todo claro, ingeniero. Bien, entonces, pues vamos a quedar por acá. Nos vemos el día miércoles, jóvenes. ¿De acuerdo? Continuamos, ya estamos. Vean que ya estamos avanzando mucho más rápido. Los demás también vamos a avanzar ya rápido y entonces vamos a empezar a volar ya a partir de la siguiente clase. Entonces, que tengan un excelente fin de semana, jóvenes. Ingeniero, Miércoles. me vas a disculpar, demostraré. Junior, adelante, dime. El día sábado que entregaron los planos no pude ir, ingeniero, estaba delicado de salud. Y luego el día lunes, cuando estaba entregando las firmas, ya firmaron los planos, fui y el auxiliar me dijo, el día sábado vamos a ver, me dijo. Y luego le llevé el día sábado mi plano y me dijo, no puede solo el ingeniero, me dijo, de dos personas, no me dijo nada de vos, me dijo. Y